en nuestro contexto es difícil intuir tan solo una cosa que no sea política. Todo de manera abierta y taxativa parece serlo. Todo, absolutamente todo. Incluso todo aquello que por un momento parezca no serlo, tarde o temprano, incluso de las maneras más encubiertas, termina siendo objeto político. La política se da en medio de una relación, en medio de la relación de lo privado y lo público, en medio de la distribución de toda una serie de prácticas o ejercicios o actividades o acciones que competen a cada uno de nosotros como individuo, pero respecto a un corpus social, es decir, respecto a una colectividad. Allí acontece lo político, en medio de esa relación, en medio de la relación entre lo privado, lo individual y lo público, que es eso colectivo. Todas las prácticas sociales se dirimen, se evalúan, se condicionan, se coaccionan, se establecen, se imbrican allí. Incluso en nuestra intimidad, a solas, hay toda una serie de cosas que adquieren sentido gracias a lo colectivo. Eso que estamos haciendo allí solos, en secreto, se vuelve o se transforma en eso que es gracias a eso social que le da todo su valor. Toda nuestra casa, todas las calles, todo el campo abierto, toda la plaza, todas las casas reunidas y las plazas reunidas y los parques y los centros comerciales y las tiendas y los supermercados y todos los campos y todo el territorio está circunscrito dentro de una lógica política. Y todas las prácticas, todas las acciones que llevamos a cabo están dadas ahí, en ese medio político. Pues la política como estudio se dedica al análisis de esas dinámicas, de esas relaciones. Y llevamos pensando en términos políticos de manera formal 2500 años, incluso más. Y digo 2500 años solo por situarnos en el origen de eso que es la política occidental, ubicada pues en Platón, en Aristóteles, en los sofistas, en los presocráticos, en esos filósofos que empezaron a pensar esas relaciones. Cuando decimos cómo debería ser fulano, cómo debería comportarse fulano, o fulano se equivocó, fulano cometió un delito, o fulano fue galardonado. Cuando decimos tal joven cometió un error, lo que estamos vinculando es una práctica singular de cualquier persona con un criterio social. Cuando alguien comete un delito, básicamente alguien llevó a cabo una acción que en términos, una acción individual, que en términos sociales estaba prohibida. Es decir, eso que hacemos se está relacionando, eso individual que hacemos se relaciona con un corpus social. Y todas esas relaciones han sido, todas esas formas de pensar las acciones han sido motivo de análisis a lo largo de la historia. Para los sofistas era muy importante, en la Grecia clásica, era muy importante pensar cuál era la relación
que existía entre el hombre y la sociedad. Cómo se relaciona un hombre con la sociedad. Incluso dentro de ese relativismo que le hemos atribuido a la obra estoica, a la obra sofista, perdón, de los sofistas, hay una circunstancia, hay un hecho, y en ese hecho siempre se ubican nuestras acciones. Yo puedo escupir, pero hay un lugar para hacerlo, tal vez en el lavamanos, después de cepillarme, después de asearme los dientes. Yo puedo orinar, pero efectivamente en el inodoro. Puedo defecar en el inodoro. Puedo bañarme en la ducha. Eso que son acciones individuales, tienen una forma de ser social. Y decimos, sí, pero ¿por qué va a ser socialmente comprensible escupir u orinar o defecar? Pues es socialmente comprensible porque si nosotros vamos y orinamos o defecamos o escupimos en la calle o en el parque o en la cancha y otra persona nos ve, pues eso va a ser concebido de manera peyorativa, eso va a ser motivo de señalamiento. O intentemos orinar en la puerta del vecino, de la casa del vecino. Sí, puede que lo hagamos. A medianoche, a oscuras, bajo el cuidado y el sigilo al que podamos aspirar con más ansias, pero no podemos hacerlo abiertamente porque en términos sociales eso está mal visto, está prohibido. Y yo puedo desnudarme, pero ¿cuáles son los sitios para desnudarme? Yo puedo hablar, pero ¿de qué manera debo hacerlo? Y pues esa relación de todas esas prácticas son el motivo de la política a lo largo de la historia. Y dentro de esos análisis políticos que cada sociedad ha hecho desde hace muchísimos siglos, pues las circunstancias han adquirido un cariz particular. Sí, porque lo que políticamente es aceptable en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, pues no es aceptado acá. En algunos estados norteamericanos es completamente normal la pena de muerte. En Colombia no lo es. Sí, se ha propuesto, ha estado en calidad de proyecto de ley ante el Congreso de la República, pero no ha sido aprobado. ¿Por qué? Porque políticamente no se puede regular de esa manera tales prácticas sociales. No se puede penalizar de esa manera. Y así toda una serie de prácticas, elementos que son materia de justicia en Venezuela, acá no lo son tanto, o viceversa. ¿Pero por qué? Porque todas las legislaciones son hijas de una forma de comprender en términos políticos esa relación entre lo individual y lo colectivo. Para los sofistas, además, hace más de 2000 años, era imprescindible analizar las formas de organización social. ¿Cómo nos organizamos socialmente? ¿Cómo elegimos nuestros representantes? ¿Cómo esos representantes efectivamente, valga la redundancia, representan o no nuestros intereses? ¿Qué necesidad jurídica de manera taxativa los implica a ellos para representarnos? ¿Cómo se dirimen los conflictos? ¿Cómo se sancionan toda una serie de prácticas? Pero a través de unas formas de organización social, formas de organización social de tipo democrático, ¿cierto? Todos participan, todos son representados, formas de organización autoritaria, a través de las cuales todo se da por una autoridad que detentan unos cuantos, formas de organización despóticas, demagógicas, formas de organización monárquicas, ¿cierto? A través de un rey que concibe al resto como unos vasallos o unos súbditos. Es decir, donde no existe eso que para nosotros los modernos es tan relevante como la ciudadanía, pero que no existía hace 300 años dentro del orden monárquico. La relación dentro de las monarquías que establecía un rey con la sociedad, con eso que nosotros llamamos sociedad, pues era en calidad de súbditos. Todo eso que son las formas de organización política para los sofistas eran motivo imprescindible de análisis.
Cuando nosotros pensamos políticamente, pensamos formas de organización social, formas a través de las cuales grupos sociales enteros tratan de organizarse, tratan de vivir, de convivir, de relacionarse, a través de las cuales se distribuye el espacio, a través de las cuales el espacio puede deambularse o no puede deambularse, a través de las cuales pueden llevarse a cabo tales prácticas y tales otras no tanto. O cuántas prácticas pueden llevarse dentro del orden de la clandestinidad según lo regularizado, lo normativizado. Todas esas prácticas sociales competen a formas de organización social. Asimismo, para los sofistas era motivo de análisis el asunto de la retórica. La política, el ejercicio de la política estaba relacionado con un ejercicio retórico. Y dentro de esa retórica, un ejercicio de la persuasión, persuasión del otro. Si nosotros pensamos la política y en torno a la luz de la retórica, pues vamos a obtener muchísimas respuestas. Eso que es la administración del poder, la administración de un pueblo, de los recursos físicos, humanos, monetarios, naturales de una sociedad, pues muchas veces se da simplemente en términos retóricos. Porque en campañas políticas solo se dirimen, por ejemplo, asuntos en términos de retórica, de la persuasión del otro, y no en términos de criterio, no en términos criteriosos, apuntando o focalizando el discurso en términos de una serie de problemáticas. Pero no, muchas veces la retórica es tan fuerte, es tan importante en términos políticos, que el ejercicio de una campaña política puede desarrollarse única y exclusivamente por retórica. Es decir, ¿en qué medida puedo convencer al electorado? ¿De qué manera a través de mi retórica puedo hacerme acreedor de un capital electoral gigantesco? Sin analizar ningún tipo de problemática, pero simplemente persuadiendo de manera demagógica, de manera despótica, etcétera, etcétera. También para Sócrates fue motivo de análisis político el hecho de que debería existir dentro del orden griego una especie de educación política. En los escritos que realiza Platón sobre Sócrates, es explícito que efectivamente para Sócrates era un problema preeminente el hecho de que efectivamente hubiera una educación política. Pues nosotros dentro de esa misma dinámica, en los colegios colombianos intentamos llevar a cabo toda una serie de procesos educativos para que exista, se materialice y se lleve a cabo algo así como un criterio político a partir de unos procesos de formación. Es decir, educar toda una sociedad políticamente para que esa sociedad, a través de conceptos, esa sociedad, gracias a esos procesos de formación, puedan elegir pues, de la manera más sensata posible. Para Sócrates eso era fundamental. Entonces tenemos que para Sócrates y para los sofistas había una inclinación hacia el análisis de eso que eran las prácticas sociales y cómo esas relaciones sociales se establecían a partir de unos procesos de individuación o unos procesos que a nivel individual debían o no debían manifestarse a través de determinadas acciones. Asimismo, para Aristóteles también fue motivo de elucubración filosófica el asunto de la política. Para Aristóteles, la política era connatural a los seres humanos. La polis era un organismo completamente natural.
Y dentro de esa naturalidad, el hombre debía moverse, deslizar sus prácticas. ¿Qué es la política entonces? La política es esa crisis del pensamiento a través de la que nosotros tratamos de imaginar y dentro de esa imaginación distribuir, diseñar nuestras prácticas sociales. Y esto ha sido motivo de creación de prácticas sociales a lo largo de la historia. La política se encarga de esa relación que existe entre las prácticas individuales y las prácticas sociales, cómo se relaciona lo social con lo individual y cómo dentro de eso individual y eso social existen dos tipos de gobierno, un gobierno interior y un gobierno exterior, y cómo cada uno de esos dos gobiernos a su manera establecen toda una serie de sistemas, de elementos de formación, de elementos de señalamiento, de elementos de elementos a través de los cuales pueden establecerse juzgados. De hecho, la política pues se encarga de los elementos a través de los cuales socialmente se circunscriben esas prácticas individuales, de los sistemas penitenciarios, de los sistemas electorales, de los sistemas de control, esos sistemas a través de los cuales se ejerce control y vigilancia sobre cada una de las instituciones de los estados, de los sistemas de participación, esos sistemas a través de los cuales, o esos medios a través de los cuales como sociedad participamos de las decisiones colectivas. La política se encarga del análisis de eso individual que se relaciona con algo social, colectivo. Esa es la política, esa relación. Y por eso es tan difícil ver dónde está la política. Porque la política es todo y nada, como el mismo Estado. Está por todos lados, está por doquier, en todas las prácticas sociales, pero no se puede ubicar en un solo rostro. De ahí la complejidad de un concepto que a lo largo del curso iremos analizando, que es el de soberanía. Cómo la soberanía se da en términos de unas prácticas sociales, la circunscripción alrededor de unas formas de ser, a través de un gobierno individual relacionado con un gobierno social, con un gobierno colectivo. La política es eso, en términos de ciencia o de saber o de disciplina del conocimiento. El análisis de esos tipos de gobierno, gobierno interior y gobierno exterior, y de todos los valores que al interior de cada uno de esos gobiernos dan sentido a cada una de esas distribuciones, a cada una de esas estructuras, estructuras morales y estructuras éticas y estructuras de Estado. Pues bueno, como los sofistas, como Sócrates, como Platón o como Aristóteles, nosotros también vamos a intentar pensar en términos políticos durante todo este curso.